Buenos días. Se nota que han dormido una hora menos, ¿no? Ay, ese cambio de hora. Bueno, pero se acostaron una hora antes, ¿no? ¿Sí? ¿No? Igual. No pasa nada. Esta tarde se echan la siesta. Vale. Entonces, como les suelo pedir por favor a la iglesia, no se viene a dormir, se viene a escuchar la palabra de Dios. Damos 10 segundos a las hermanas del coro, se despojan de sus hábitos y se ponen en sus lugares. Mientras nosotros nos vamos a saludar, ¿vale? Saludamos, por favor, unos a otros. Buenos días, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Y les doy gracias. Sí, es cierto que he hecho en falta muchas caras, porque muchos hermanos de la iglesia no han venido, pero no hay excusa, ¿no? Porque el móvil ahora te cambia la hora automáticamente, entonces no hay excusa. Antes había excusa porque había que cambiarlo con cada uno. Vale, vamos a empezar, que tenemos mucho que aprender y poco tiempo, entonces sí les pediría por favor que apaguen los teléfonos móviles y que este tiempo se lo dediquemos a Dios para que, si es su voluntad, toque nuestros corazones un día más y podamos comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Vale? Vamos a orar todos juntos con un corazón unánime para comenzar antes de explicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que vives y reinas, nuevamente venimos, Señor, a darte gracias. Te damos gracias por la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz hace 2000 años en el Monte Calvario. Aquella muerte expiatoria libró nuestra condenación. Aquella muerte expiatoria, Señor, nos dio libertad en Cristo Jesús. Porque aquella sangre preciosa que fue derramada era la propiciación de nuestros pecados, era la paga, la consecuencia de nuestro modo de vida. Desde aquel día todos los pecados fueron perdonados, como está escrito en tu palabra, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora, Señor, nosotros que hemos sido liberados de ese yugo de esclavitud al cual estábamos sujetos, podemos venir libremente, Señor, a ti. Y sobre todo podemos vivir verdaderamente una vida cristiana. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes todos nosotros andábamos en la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que opera ahora en los hijos de desobediencia. Pero gracias a ti, Señor, por tu misericordia y por tu amor, tocaste nuestros corazones, porque no es por nuestra sabiduría, no es por sabiduría humana, no es por conocimiento de persona, tampoco es por oración ni por imposición de manos. Simplemente es a través de tu Espíritu Santo que opera en los corazones, dando esa vida como al comienzo de la creación. Y es nuestro deseo, nuestra oración, Padre Santo, que en este día tú engendres nueva vida. Que si todavía hay alguna persona de las que vienen aquí, algunas almas, todavía no conocen verdaderamente al Cristo verdadero, al Verbo divino, al Verbo hecho carne, hoy sea un buen día para nacer de nuevo. Toca corazones, Señor, para que puedan comprender el milagro de la salvación, para que puedan aceptar el regalo de la salvación. Es de esa manera como nosotros podemos ser verdaderamente tus discípulos. Es de esa manera, Señor, como verdaderamente somos cristianos, pequeños Cristos. Ayuda, Padre Santo, a esas almas y sobre todo también, Señor, ayúdanos a esta congregación para que día tras día hagamos la obra a la cual hemos sido llamados y encomendados, predicar el Evangelio a toda criatura. Aparta de nosotros, Señor, los deseos mundanos que no aprovechan, más en estos últimos tiempos donde el mundo está lleno de iniquidad, de pecado, de corrupción, y donde día tras día vemos como el amor se está enfriando y día tras día, Señor, vemos como el tiempo está más cerca. Ayúdanos para que lo aprovechemos verdaderamente, no poniendo los ojos en las cosas de la tierra, sino poniendo la mira en las cosas de los cielos, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, son muchas cosas que queremos pedirte en este día. Tú las conoces todas ellas y las vamos a poner en tus preciosas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Levítico capítulo 11. ¿Han traído Biblia? Si no han traído Biblia, por favor, pueden pedir una prestada. Y así nos pueden acompañar porque vamos a ir buscando determinados lugares. Levítico capítulo 11.
Levítico capítulo 11. Os voy a ir leyendo determinados pasajes, vosotros me podéis seguir. Después los veremos aquí en la pantalla también algunos versículos para que no busquen. Levítico capítulo 11, os voy a leer versículo 1 al 3 en primer lugar. Levítico 11, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Versículo 9. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Versículo 21. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Y versículo 41 al 42. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Vamos a leer versículo 45 todos juntos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender acerca de esta palabra. Unos animales que aparecen en la Biblia, Levítico capítulo 11, llamados, unos son puros y otros son animales impuros. El pueblo de Israel estaba enviado por Dios, llamado por Dios, y tenían que dar ejemplo, y uno de sus ejemplos sería lo que iban a comer. Hay un dicho muy común: eres lo que comes, ¿no? Hoy en día se dice eso, ¿no? Eres lo que tú comes. Si tú comes mucho cerdo, comes mucha panceta, mucho chorizo, mucha morcilla, mucha grasa, ¿cómo estarás tú? Como un cerdito, ¿no? Como un cerdito. Si tú comes mucha verdura y muchos vegetales y cuidas tu salud, ¿cómo estarás tú? Pues estarás así, ¿no? Como las verduras, estirado. Bueno, somos lo que comemos realmente, somos lo que comemos. De hecho, muchas características de nuestra fisonomía tienen que ver con lo que comemos. Muchas veces decimos por qué hay muchas personas, por ejemplo, occidentales, son más obesos o más gorditos, menos pelo. Luego vemos, por ejemplo, a los hermanos coreanos que tienen un pelazo, ¿verdad? Luego no tienen ni una arruga, tienen 50, 60 años y que parece que se han hecho un lifting, ¿no? En cambio nosotros parecemos pasas. Y es lo que comen, ¿no? Porque comen mucho arroz, mucha verdura, mucho vegetal, mucho pescado, incluso crudo. En cambio nosotros, pues nos gusta mucho la parrilla, ¿no? La barbacoa, como decía George Girán. Bueno, hermano, pues el pueblo de Israel recibió unas instrucciones. Vosotros os tenéis que diferenciar de los demás pueblos, porque ese era el ministerio del pueblo de Israel. Es igual que la iglesia hoy en día. La verdadera iglesia de Cristo se tiene que diferenciar de los demás. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, sois santos, sed vosotros también santos. Entonces tenemos que aprender, porque dentro de estos animales puros e inmundos, para nosotros hay una lección, como no. Toda la Biblia es una lección para los cristianos después de 2000 años. Y tenemos que saber extraer esas enseñanzas que serán muy útiles para nuestra vida cristiana. En primer lugar, yo quiero dejar claro qué es un cristiano. Porque no todo el mundo es cristiano. Yo, por ejemplo, antes, cuando profesaba el catolicismo, yo decía que ser cristiano, pero decía no proceso, no soy procesante, ¿no? Obviamente, una persona que tiene una religión, una creencia, pero que luego no la practica, pues hay una incongruencia, ¿no? Si tú dices ser algo, tienes que procesarlo. Entonces, ¿el cristiano verdadero quién es? Bueno, el cristiano verdadero es aquel que ha sido salvado por Cristo. Es aquel que ha recibido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es aquel que ha entendido que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz hace 2000 años servía para perdonar todos los pecados del mundo. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Entonces, desde ese momento que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos llamamos cristianos. ¿Por qué? La palabra cristiano, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. ¿Qué significa? Bueno, significa un pequeño Cristo. De tal manera que si yo tengo un hijo y sale a mí, ¿qué le dirán? Un Julianito, ¿no? Porque se parece a mí. Yo me parecía a mi papá y me decían Jacintillo. ¿Dónde va Jacintillo? Y yo decía, ¿qué Jacintillo? Si me llamo Julián, ¿no?
Me digan Julianito, pero Jacintillo, pero porque me parecía mucho a mi papá. De esta manera el cristiano tiene que parecerse ¿a quién? A Cristo. Dice que fue en la iglesia de Antioquía, en la primera ocasión en que a los que seguían al Señor Jesucristo se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque su manera de vivir, su manera de andar, su manera de hablar era igual que la de Cristo. Entonces esto es una lección para nosotros. Yo soy un cristiano, proceso de ser un cristiano, bueno, se tiene que ver en mi manera de caminar en esta vida. Igual que el pueblo de Israel era un pueblo diferente. Dios dijo al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, ¿no? Este es Isaías 43:10. Hay ahora una religión, ¿no? Los testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jehová. Bueno, pero ¿quién puede ser testigo de Jehová? Aquel que ha visto a Jehová y que ha sido guiado por Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo, porque Él es que a través de su Espíritu Santo nos guía, nos consola, nos conforta y nos estimula a vivir esa vida cristiana. Bien, hermanos, pues vamos a aprender acerca de estos animales, porque está claro que hay una enseñanza para los cristianos, no solo para el pueblo de Israel. Obviamente era una enseñanza para ellos, para vivir mejor, para tener más salud. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos animales tienen que ver mucho con la salud física. Como he explicado, por ejemplo, el cerdito pues tiene mucha grasa saturada, ¿no? Y comer mucho cerdo es perjudicial para la salud, aparte de que los cerdos tienen muchas enfermedades que pueden transmitir al hombre. Entonces Dios prohibió sobre todo el cerdo, prohibió también el camello, el conejo, muchos animales que hoy en día comemos. Pero Dios los prohibió al pueblo de Israel para diferenciarlos del resto de pueblos, para que ellos fuesen diferentes y sobre todo para que ellos estuviesen más sanos y saludables. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel, cuando fue llevado a Babilonia cautivo con sus amigos, dice que ellos cuando llegaron allí y los encerraron, les dieron a comer la comida del rey y les dieron a beber el vino del rey. Pero ellos dijeron, no queremos eso, sino que danos a comer legumbres. ¿Legumbres? Sí, legumbres. Pero no, si está mejor la comida del rey, ¿no? Y el vino del rey. Y dijeron que no. Y durante 10 días, durante un tiempo, ellos estuvieron comiendo verduras, legumbres. ¿Y qué ocurrió? Dice que pasado ese tiempo su cara, su aspecto era mucho más lustroso, era mucho más hermoso que los que estaban comiendo la comida del rey y bebiendo el vino del rey. Para que veamos que no siempre lo que tienen los reyes es lo mejor. Entonces Dios tiene para nosotros una dieta sana y equilibrada que debemos entender bien qué significa esto, ¿vale, hermanos? Porque desde el principio la palabra nos dice que hay diferente tipo de alimento, ¿no? Siempre hay diferente tipo de alimento. Génesis capítulo 9, versículo 4 os leo, dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. Por ejemplo, ¿hay algo que los cristianos no deben comer? Morcilla. Lo siento si te gusta la morcilla, pero la morcilla es un alimento prohibido para el cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque la morcilla está hecha con sangre. Y en la sangre va la vida, según Levítico capítulo 17. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para que hagáis expiación por vuestras almas y la misma sangre será, ¿no? Será expiatoria para aquella persona. En conclusión, ¿por qué no podemos comer morcilla? Porque dice la palabra que en ella está la vida de la persona. En ella está la vida. Por eso no podemos comer alimentos que tengan sangre. Pero es lo único, ¿no? Es lo único que el cristiano no debe comer. Todo lo demás es comestible. Todo lo demás se puede consumir. Pero también nos enseña la palabra que hay un alimento espiritual. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4? Las tentaciones de Satanás a Jesucristo. La primera tentación, dice Satanás, Jesús 40 días sin comer, tiene gran hambre, gran apetito, dice que estaba sufriendo hasta dolor del hambre que tenía, y aparece Satanás y le dice, bueno, ¿no eres hijo de Dios? Dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué podría haber hecho Cristo? No, pan no, hace que se convierta en un buen chuletón de ternera. No era necesario. Lo que estaba pidiendo Satanás era que quebrantase la voluntad de Dios. Pero Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Hay un alimento más importante que el físico. Hay un alimento mejor que el pan y mejor que el chorizo. Hay un alimento espiritual llamado la palabra de Dios. Y es lo que nos va a hacer crecer en ella. Vale, hermanos, entonces el libro de Levítico nos enseña estas hermosas cosas y debemos aprender qué significan todas ellas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados, como el pueblo de Israel, a ser diferentes, a hacer las cosas de otra manera como el mundo las hace.
Y para eso también estos animales, tanto los puros como los impuros, nos van a dar esta lección. En primer lugar, Levítico capítulo 11, versículo 1 al 3. Ahora sí les voy a permitir que lean ustedes conmigo, ¿vale? Levítico capítulo 11, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Vamos a ver diferentes tipos de animales. Animales de la tierra, aves, también veremos peces y después reptiles, que la Biblia prohibía para el pueblo de Israel, pero que para nosotros va a tener una enseñanza espiritual y van a ver, hermanos, cómo todo va a cuadrar, cómo todo se va a situar donde debe situarse. Debemos tener claro el ejemplo que Dios dio al pueblo de Israel. Aquí les dijo dos características que tenían que tener los animales comestibles. Estos son los que se pueden comer. De entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Bueno, aquí vamos a explicar qué significa cada una de esas cosas. Por un lado, pezuña hendida y por otro lado, rumiar. Yo creo que todos saben lo que significa eso, ¿no? ¿Qué es pezuña hendida? Pezuña hendida es que la pezuña tiene como dos, ¿no? Como está partida, pero no llega a estar dividida del todo, pero sí se nota una división. Hay animales que tienen pezuña, pero no está dividida. Y hay animales que tienen la pezuña dividida. Por ejemplo, ¿qué animales tienen la pezuña dividida? Pues tenemos ahí la vaca, la cabrita y los corderos y las ovejas tienen la pezuña hendida. Luego hay otros animales que no tienen pezuña hendida, como el camello. Entonces vamos a aprender qué significa eso para nosotros. Y también está hablando de los que rumian. Los animales que rumian son aquellos que hacen, regurgitan la comida. O sea, ellos comen y después la comida que está en su estómago la vuelven a su boca para volverla a masticar y la vuelven a tragar. Y luego la vuelven a sacar y la vuelven a masticar y la vuelven a tragar. Eso se llama rumiar. Aquí aparece Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa la primera característica, la pezuña hendida. Nosotros tenemos que estar divididos del mundo. Cristo lo dijo, ¿no? En San Juan capítulo 17, cuando estaba orando por los discípulos: Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Porque nosotros vamos a estar en el mundo, pero no debemos estar mezclados con el mundo. Ese es el cristiano verdadero. Vive en el mundo, pero no se mezcla con las cosas del mundo. Entonces eso significa la pezuña hendida. Significa separación, división. ¿Entienden, hermanos? Es muy simple. Es tan simple como el cristiano se tiene que diferenciar perfectamente de un mundano. ¿Entienden? Muchas veces nosotros tenemos el error de mezclarnos demasiado con el mundo de tal manera que no nos diferencian. Y te vas a una comida de empresa o te vas a una reunión familiar o a un cumpleaños y estás mezclado con el mundo. Estás mezclado con incrédulos o incluso con ateos. Y resulta que estás contando los mismos chistes, estás comiendo lo mismo, estás bebiendo lo mismo. Y si a alguien le preguntase: ¿cuál es el cristiano? ¿Cuál es el creyente verdadero? Y no te sabrían decir. Esa es la clave. No quiere decir, algunos dirían: mira, aquel amargado de la esquina, ese es el cristiano. No. No quiere decir que esté amargado en la esquina. Porque hay mucha gente que vive amargada y no son cristianos. El cristianismo no es amargura, sino gozo en el Señor. El cristiano sería alguno que está con una sonrisa de oreja a oreja y que está incluso en esas situaciones predicando el Evangelio. Como hacía Cristo, ¿no? Jesucristo lo invitaban publicanos y pecadores. Incluso había alguna prostituta por allá. Por eso lo criticaban los fariseos, ¿no? Él es un hombre comilón y bebedor, decían. Pero Jesucristo, ¿qué hacía? Lo único que hacía era sentarse a comer y después sacar sus enseñanzas, dar oportunidad de recibir la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios luego caerá en un corazón que está preparado
y será desperdiciada por un corazón que no está preparado. Lo que sí, hermanos, hay que insistir mucho en que el cristiano se tiene que diferenciar. No podemos vivir, no podemos tener comunión, dice la palabra. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Porque el cristiano, ¿qué es? Hijo de luz. El que no cree en Dios, el que vive apartado de Cristo, ¿qué es? Es de las tinieblas. ¿Qué concordia hay? ¿Qué compañerismo hay entre Belial, entre Satanás y entre Dios? Ninguno. No hay ninguna comunión, no hay ninguna koinonía, como dice el griego. No tenemos nada en común con ellos. Por eso tenemos que estar separados. ¿Entienden lo que significa la pezuña hendida, hermanos? La pezuña hendida, división, separación. Y la otra cosa que dice que tienen que tener los animales puros que se pueden comer, hablando de nosotros, de nuestra vida, rumiar. ¿Qué es rumiar? ¿Saben que la vaca tiene 4 estómagos? A algunos nos gustaría tener 4 estómagos, ¿no? A los que nos gusta comer nos gustaría tener 4 estómagos. Bueno, la vaca tiene 4, nosotros solo tenemos 1. De tal manera que la vaca está comiendo pasto y el pasto entra al primer estómago. El primer estómago digiere, saca los nutrientes de esa hierba y la vaca vuelve a regurgitar esa comida, ese bolo alimenticio, y vuelve a masticar, como si estuviera comiendo chicle. ¿No? Y lo vuelve a tragar y va al segundo estómago, ¿sí? Y luego vuelve a regurgitarlo y vuelve a masticar. Y vuelve otra vez para adentro y así. Yo cuando era pequeño le preguntaba a mi padre por qué las ovejas estaban así. Digo, si han terminado de comer hace un rato y otra vez siguen comiendo. Y yo no sabía de dónde salía esa comida. Claro, yo luego me fijaba y en la tráquea se notaba cómo subía un bulto, hacía y volvía y tragaban. Y ya no tenía nada, y al rato otra vez. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No han pensado en esto? Una vaca que come paja, que come hierba, pero luego son muy fuertes, ¿no? El buey, la vaca, la ternera, son animales, el toro, son animales que tienen mucha fuerza. ¿Y qué comen? Pasto. ¿Pero por qué? Porque sacan todo lo máximo de nutrientes de ese pasto, lo aprovechan al máximo. Esto significa algo muy importante para los cristianos. Los cristianos deben rumiar la palabra. No significa que tú vengas aquí a la iglesia, escuchas la palabra de Dios y luego te vas a tu casa. No sirve para nada. Tú luego tienes que llegar a casa y decir, a ver si lo que ha dicho el pastor es verdad. Por eso hay que apuntar, ¿no? Y ver, comprobar los versículos, investigar. Eso es rumiar la palabra. Y seguir y escudriñar las Escrituras. Eso dijo el Señor Jesucristo a los judíos, ¿no? Vosotros escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas están la vida eterna. Pero son ellas las que hablan de mí. Hay personas que leen la Biblia y no ven a Cristo, no ven a Dios, ven letra y ningún dibujo. Pero cuando escudriñas, cuando regurgitas la palabra y la vuelves a tragar y la vuelves a meditar y vuelves a reflexionar, es entonces cuando salen las cosas más hermosas. Hubo un hombre, un cristiano, que para explicar bien esto hizo esta ilustración. Dice que había un hombre mirando por la ventana un hermoso jardín. Y dice que en el jardín solo vio 3 cosas. Por un lado había muchísimas flores, de todos los colores, de todas las formas, de todos los olores. Y en ese momento apareció una mariposa, revoloteando por las flores. Y la mariposa se posaba en una flor, luego en otra flor, luego en otra flor. Pero nada, muy pocos segundos. Y iba de flor en flor, y se marchó la mariposa. Dice que después llegó un botánico con su agenda, con sus apuntes, y empezó a mirar las flores, a tomar notas, a escribir, a fotografiar incluso, y se marchó. Pero dice que después llegó una abeja, y vio cómo la abeja se metía en lo más profundo de la flor, y hasta que no extraía hasta el más minúsculo bolita de polen, no iba a otra, para después volver al panal y hacer la preciosa miel. Esto obviamente era para ilustrar la manera en la que tienen muchos de escuchar la palabra de Dios. Algunos son como mariposas. Escucha una palabra, luego llega a casa y escucha otra, luego va a otra iglesia y escucha otra, y luego va a otro lugar y escucha otra, y escucha aquí, y escucha allá, pero es como la mariposa, coge, pero al fin y al cabo no se lleva nada valioso a casa. Al fin y al cabo se queda así en eso, en un aleteo.
en un aleteo de flor en flor, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, pero luego no aplican nada en su vida. Otros son como el botánico. Sí, toman mucha nota, mucho versículo, mucho apunte, mucho tal, pero luego se queda, ay, es mera información. Es mera información y la información en sí no sirve para nada si no se lleva a la práctica. Pero luego hay otros que son como la abeja, que escuchan la palabra, extraen lo más precioso de la palabra y la utilizan como el polen para hacer la miel. Entonces puede haber aquí esas tres clases de personas, ¿no? Como mariposas, como el botánico y como la abeja. Entonces simplemente depende de ti ser uno o ser otro. Entonces pídele a Dios que te ayude a rumiar la palabra, a amar la palabra, porque ella misma dice que es como la miel a mi boca. Oh, cuán dulce es a mí tu palabra, más que la miel. Pero en cambio algunos cogen la Biblia y... así, ¿no? ¡Qué aburrido! No, hay que saber sacar la mejor esencia de la palabra de Dios. Debemos aprender a comer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos estas dos claras definiciones. Por un lado, la división, la pezuña hendida significa separación, separados del mundo para que digan, ¡wow! Este es cristiano. No Ronaldo. Este es el cristiano verdadero. Este es el que vive por Cristo. Este es el que lleva una vida diferente. Este es el que le pasan cosas malas y aún así sonríe, aún así se goza. Es aquel que en el sufrimiento se alegra. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza mayor. Ese es el verdadero cristiano. Y es aquel que escudriña la palabra, es aquel que rumia y que puede extraer la más preciosa enseñanza de este lugar. Entonces tenemos que tener división, hay que ser diferentes. Quiero que veamos un pasaje muy importante. ¿Tienen Levítico? Levítico capítulo 11 buscado. Vayan al capítulo 10, por favor. Levítico capítulo 10. Miren qué enseñanza dio Dios también al pueblo de Israel. Versículo 1 al 2, capítulo 10 de Levítico, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hermano de Moisés, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué ocurrió aquí? En el tabernáculo, donde estaban llamados los judíos a hacer el sacrificio de los animales, uno de los elementos era el fuego. Pero el fuego todos sabemos que descendió del cielo. El fuego era de Dios y no podía entrar otro fuego que no fuese el de Dios. Pero dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice que ellos introdujeron su propio fuego, poniendo en él el incienso. Como eso era abominación para Dios, ¿Dios qué hizo? Dice que salió fuego, ¿no?, de allí del tabernáculo y los quemó a los dos y murieron quemados. Versículo 8 al 10. Lean conmigo, por favor. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esto es muy importante para los creyentes. Debemos saber discernir entre lo profano, entre lo sucio y lo limpio. Hay que saber diferenciar entre lo profano y entre lo inmundo. O sea, lo inmundo, lo profano y lo limpio. Tenemos que saber qué cosas son lícitas para un creyente, qué cosas no son lícitas, qué comportamiento es correcto, qué comportamiento es incorrecto. Porque muchos de los problemas de las iglesias hoy en día es que no saben diferenciar, no saben hacer distinción, no tienen la pezuña hendida. Por eso parecen del mundo. Uno de los animales, si volvemos a Levítico capítulo 11, os voy a leer, versículo 4, pues pone aquí, ¿no? 11:4, el camello. Pero de los que rumian, de los animales que rumian, o que tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, ¿por qué el camello no se podía comer? Dice, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. El camello no tiene pezuña hendida, tiene como dos dedos, no tiene pezuña, pero sí rumia, ¿no? Dice, no comeréis estos el camello porque rumia, el camello sí regurgita la comida otra vez y la vuelve a rumiar.
Dice, pero que no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. ¿Qué significa el camello? ¿Qué tiene arriba el camello? Joroba, ¿no? ¿Y qué hay dentro de la joroba? Agua. Agua, ¿no? Porque el camello, cuando tiene la ocasión de llegar a donde hay agua, ¿qué hace? Bebe, 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 y de tal manera que se puede pasar minutos bebiendo. Y no va a su estómago, ¿dónde va? A la joroba. Para que después, cuando esté lejos del agua y no tenga agua, no tenga hidratación, ¿de dónde saca el agua? De la joroba. Eso nos enseña acerca de la avaricia. De la avaricia. Él, como animal avariento, guarda para cuando no haya. Entonces a nosotros la palabra nos está enseñando que no tenemos que ser así como el camello. Él puede rumiar, pero no tiene la pezuña hendida. No hay separación. Es como el mundo, avaricioso, egoísta, que coge, para mí. Entonces tenemos que tener cuidado y no ser como ¿quién? Como el camello. Esa es la avaricia del mundo, hermanos. El camello. Miren, dice la palabra, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno odiará y a otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que vosotros no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener ambos, dice el Señor Jesucristo. No podéis tener dos señores. No puedes amar al mundo, amar las riquezas y luego decir que amas a Dios. Porque el que dice que ama a Dios, pero ama al mundo, dice que el amor de Dios no está en él. Por eso también Juan lo dice así, ¿no? No améis al mundo. Porque el amor del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Entonces, cristiano, no ames al mundo, no seas avaricioso. ¿Saben por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el cristiano no necesita hacerse tesoros en la tierra. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos, donde ni ladrones roban ni hurtan, ni donde la polilla y el orín corrompen. Porque allí donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces no seamos como el camello que acumula avariciosamente, porque es un mal ejemplo. Otro animal que no se podía comer es el conejo. A los españoles nos gusta el conejo, ¿no? ¿Les gusta el conejo? Arroz con conejo, patatas con conejo. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando dices que comen conejo, ¿ah? ¿What? ¿A rabbit? ¿A rabbit? Sí, a rabbit, a conejo. Los españoles se comen los conejos. Les llama tanto la atención como cuando nosotros nos dicen que los coreanos se comen a los perros. Porque en Corea del Sur comen perro. Pero no cualquier perro, no se comen a los chihuahuas, sino una raza determinada de perro. Pero es perro al fin y al cabo. O en Ecuador, que se comen... ¿A quién se comen en Ecuador? Al cuy. Al cuy, que es una cobaya. Es como un conejo de Indias, ¿no? ¡Pobrecito! Qué curioso que los que unos tienen como mascotas, otros lo meten en el estómago. Bueno, es el hombre, ¿no? Es el hombre. Otros se comen las langostas, ¿no? De Santamontes, fritos. Otros comen cucarachas, adobadas. Miren, el conejo. Dice, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Miren, este rumia, sí. Antes pensaban que el conejo no rumiaba, pero sí rumia. ¿Saben qué rumia el conejo? El conejo no vuelve a sacar la comida de la tripa. ¿Saben qué hacen? Caca. Y cuando hace caca, cuando vayan al campo, observan, ahora que hay plaga de conejos, por cierto, hay plaga, cuando vayan por el campo van a ver diferentes cacas de diferentes colores, unos más negras y otras más claritas. Sí, ¿y qué caca se come el conejo? La clarita. La clarita es la caca que todavía tiene algo de hierbecita. Entonces, ¿qué hace el conejo? Se come su propio excremento y luego lo vuelve a hacer caca. Y si todavía no está muy negra, se lo vuelve a comer. Ya cuando vean las cacas, estas que son muy negras y secas, muy duras, esa ya no se la come. Pero la caca que todavía tiene algo se la vuelve a comer. Entonces, Dios dice, ¿cómo vas a comerte ese animal? Recuerda, tú eres lo que comes. No te vas a comer un animal que se come su propia caca. ¿Entienden? No te puedes comer un animal que come su propia caca. Asimismo la liebre, porque es rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Si hay una cosa que caracteriza al conejo es su gran fecundidad, ¿no?
Hay veces que alguna persona tiene muchos hijos, estos son como los conejos. ¿Por qué? Porque tienen muchos. Y luego la sexualidad del conejo, ¿han visto la sexualidad del conejo? Mi papá también tenía conejos y yo me quedaba alucinado, ¿no? Porque yo veía el conejo, la coneja, decía mi padre, vamos a echar al conejo. A echar, sí, a que se eche novia, ¿no? Y metía al conejo con la coneja y ya estaba. Era algo visto y no visto, no se ponía 5 segundos. Ya, vámonos. ¿Qué nos sugiere eso? ¿Qué nos lleva a pensar en eso? Por ejemplo, en la fornicación, en adulterio, el sexo de hoy en día, ¿no? Aquí te pillo y aquí te mato. Eso es lo que le gusta a la gente. Nada de compromiso. Por eso hoy en día hay tantas separaciones y tantos divorcios. ¿Por qué? ¿Te voy a aguantar toda la vida? No, me voy con otra, o con otro, o varios. Y eso hoy en día ha permeado en la sociedad. Antes ocurría una cosa, que era mal visto. Las separaciones estaban mal vistas, ¿no? Mira, esta familia se separa. Mira. Pero ahora no. Miren el rey, ¿no? El rey emérito tiene 3 hijos y 2 de ellos están separados, ya no pasa nada. Incluso el mismo rey de Inglaterra, no ocurre nada. Ya sabemos que eso para Dios no es correcto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo que la enseñanza nos dice es que no seamos como el conejo, que no seamos de estos de sexo rápido. Que el conejo, ¿saben, hermanos? Era utilizado como uno de los animales a los que adoraban los pueblos paganos, como animal ¿de qué? De fecundidad. Incluso está relacionado con la diosa Astoret o la diosa Astarte. Esta famosa diosa que aparece en el logotipo del Starbucks. Es una diosa que aparece con estrellas. Era la diosa de la fertilidad, con grandes pechos y con caderas muy anchas, que son sinónimo, dicen que una cadera ancha es sinónimo de ser una mujer fértil. Así eran las mujeres hebreas, eran anchas de cadera, por eso podían parir muchos y fácilmente, ¿no? Y se asombraban, ¿no?, los egipcios, que decían, es que cuando vamos a echarles mano, ya han parido y ha salido todo bien y ya no podemos echarles mano. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque, recuerden, también el conejo se come su propia caca. Es un animal inmundo. Nosotros no podemos comer lo que el mundo come. No podemos hacer como el mundo, que vuelven una y otra vez a su inmundicia, una y otra vez a su porquería. El cristiano verdadero tiene que estar apartado de todo eso. Y ahora la estrella de la función. ¿Quién es? No es tu primo, no es tu primo. Algunos tenemos algún familiar así que se parece, ¿no? Ojos chiquitos, morrito hinchado, barriga sobresaliente. Si había algún pueblo, si había algún animal por excelencia inmundo para el judío, era el cerdito. El cerdito. ¿Por qué? Obviamente, Dios sabía, como el creador de todos los animales, Dios sabía que el cerdo era un animal que no era saludable para la salud. Hoy te lo dice tu médico, ¿no? Si tú vas al médico con análisis de sangre y te dicen, tienes el colesterol por las nubes. Y los triglicéridos, ni te cuento. ¿Y qué es lo primero que te dicen? No comer grasas. Nada de grasas, pero no cualquier grasa. Sobre todo no comas cerdo. La carne rosa que le llaman, ¿no? Come carne roja, ternera, ¿sí? Sí, puede ser a la plancha, no me la empanes, ¿vale? Te dicen que comas carne o pescado, mucho mejor, más saludable. Pero lo primero que te quita el médico es el cerdo. Nada de chorizo, nada de panceta, nada de lomo. Por favor, menos lo mezcles con aceite. Eso es una bomba para ti. Tus arterias se llenarán y tú, sí, adiós, ¿no? Y mueres. Bueno, Dios dice así, Levítico capítulo 11, versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuña hendida, tiene pezuña y es de pezuña hendida, es diferente, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. ¿Y a qué se referirá aquí el cerdo? Bueno, el cerdo simboliza la rebeldía, ¿no?, de la voluntad de Dios. El cerdo simboliza la rebeldía, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Alguna vez han estado de matanza? Sí. ¿Cómo hace el cerdo cuando lo van a matar? Chilla mucho, ¿no? Chilla mucho. ¿Y el cordero? No. Mi padre mataba corderos y el cordero no decía ni ve. Pero cuando mataban al cerdo, le clavaban el gancho aquí y lo sacaban
yo para no escuchar, cuando era niño me daba muchísima pena, para no escucharlo yo me iba a mi casa, que estaba como a 300 metros de donde tenemos el corral, pero aún así escuchaba al cerdo. Y entre 3, 4, 5 hombres lo tumbaban en una mesa y lo sujetaban y le clavaban el cuchillo y el cerdo chillando. Aquí hay dos naturalezas. Por un lado el cordero, por otro lado el cerdo. ¿Con quién nos compara la Biblia? ¿La Biblia dice que el cristiano es como un cerdo? No. Compara como un cordero, ¿no? Cristo es un cordero, ¿no? El cordero de Dios. Dice Isaías 53, ¿no? Que él como el cordero, ¿no? Dice cuando va a ser trasquilado, dice que no abre su boca. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero expiatorio, el chivo expiatorio. En cambio, ¿a qué compara la palabra al cerdo? Aquella persona que no recibe correctamente la palabra de Dios. No echéis las perlas a los cerdos. ¿La perla qué es? La perla es la palabra de Dios. Es algo precioso, es algo valioso, que es repartida a las personas, pero siempre habrá almas que escuchan la palabra de Dios y ¿qué actitud tendrán hacia ella? Como un cerdo. Dice, la despreciará. ¿Por qué? Porque el cerdo no es tonto, sabe que no es comida. Se lo meterá en la boca, está duro, esto no se come. Y va a ir a por ti. Dice que se va a dar la vuelta y te va a despedazar. Por eso no eches las perlas a los cerdos. Pero qué curioso. El cerdo aquí dice, tiene pezuña. Es de pezuña hendida, pero no rumia. Incluso puede haber cerditos aquí. Entre los cristianos a veces hay cerditos. ¿Saben por qué? Sí, hay diferencia. Se nota diferencia, pezuña hendida, diferencia entre lo mundano y el cristiano, entre el mundo y la iglesia. ¿Pero qué ocurre? Comete pecado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Dice que les ocurrió como el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cordero no se revuelca en la suciedad. El cordero salta en los charcos y salta en el barro. No se quiere manchar. ¿Pero qué hace el cerdo? Él se revuelca en su propia caca. ¿Sí? Y cuanta más caca, más excremento y más pis, y mejor lo pasa, más se divierte. Entonces, eso es una enseñanza muy importante, que el cristiano no es un cerdo. No es un cerdo. No es un cerdo. Hay algunos que incluso se lavan, ¿no? Dice la palabra así, como la puerca lavada, 2 de Pedro 2:22. La puerca lavada la puerca lavada está limpia. Eso es un cristiano que se ha bautizado. ¡Ah, que me he bautizado! ¿Y qué ocurre después? Vuelve a cometer pecado y otro pecado y otro pecado. ¿Qué está haciendo? Se está revolcando en el cielo. Entonces tenemos que entender que ese no es el lugar, ese no es nuestro propósito de vida. Luego, ¿saben qué proporción de estómago llena el cerdo? ¿Lo saben? ¿Cuándo come? El 100%. Tú, por ejemplo, cuando vas a comer, ¿hasta cuándo comes? ¿Hasta que te sale por las orejas? No. Llega un momento en que tú ya estás lleno. No. Los humanos tenemos 3 estómagos, ¿no? Tenemos 3. Primer plato, segundo plato y postre. Otros tienen 4. El café, la copa y el puro. Perdón. Nosotros nos llenamos hasta una capacidad, según los médicos, el 60 al 70% del estómago. Cuando el 60 al 70% del estómago está lleno, tú dices, wow, ya no me cabe nada. Estoy que reviento, ¿no? Bueno, pues el cerdo es capaz de llenar su estómago al 100%. Y está tan tranquilo. Y él empieza a revolcarse y dice, no, ay, así, como el contento. Entonces tenemos que aprender de esto. No podemos ser como el cerdito, ¿vale? No podemos revolcarnos en nuestro propio excremento, porque el cristiano puede caer en pecado, sí, pero ¿qué hace? Lo que haces tú cuando te caes en la calle. ¿Qué haces tú cuando te caes en la calle? Te levantas corriendo y miras a ver si te ha visto alguien, ¿no? Y te sacudes y te vas y esperas que no te haya visto nadie. Eso es un cristiano cayendo. Un cristiano que peca se levanta como un resorte. Pero ¿qué hace un cristiano que no está el cristiano? Se regodea en su pecado. Hoy, así. Entonces tenemos que saber diferenciar. Diferenciar entre lo santo y lo inmundo. Y el cerdo es inmundo, su naturaleza es inmunda. No seamos como el cerdo. El cerdo se come todo, ¿a que sí? Lo mismo se come un plato de caviar que se come un cajón de fruta podrida con gusanos. No diferencia entre el huevo de esturión y entre el gusano de la pera o de la manzana.
Entonces nosotros tenemos que diferenciar lo que hacemos en nuestra vida. No todo, dijo Pablo, no todo, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vale, debemos aprender acerca de esto. Levítico capítulo 11, vamos a buscar en la Biblia. Bueno, tienen ahí buscado, ¿no? Levítico capítulo 11, versículos 9 y 10. Segunda clase de animales. Peces. Vamos a leer juntos. Esto comeréis, lean conmigo por favor aquí. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas. ¿Está apagado? ¿Tienen frío? Está bien, ¿no? Tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todos los que se mueven como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Aquí también hay otro criterio, 2 criterios para comer los peces. De los peces que hay en el mar, estos comeréis. Perdón. ¿Cuáles? Los que tienen aletas, esos se pueden comer. ¿Y cuáles más? Los que tienen escamas, esos se pueden comer. Y el resto no. ¿Por qué? Bueno, hay enseñanza ahí. Ahí tenemos unos pececitos, las escamas y las aletas, ¿sí? En primer lugar vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Los peces tienen diferentes tipos de aletas. Hay una aleta que es la caudal, es la aleta trasera, ¿no? Y luego tienen la aleta de arriba, la dorsal, y luego abajo tienen otra aleta, que es la ventral. Y luego delante tienen otras 2 aletitas muy chiquititas. ¿Sí? Los han visto, ¿no? Cuando van a la pescadería, ponme una palometa, ponme una sardina. Tú puedes ver las aletas, ¿no? Y de hecho el pescadero te dice, ¿te quito las espinas? Sí, y te quita todo lo que pinche, ¿no? Bueno, para nosotros hay una enseñanza aquí en los peces que tienen aletas. ¿Qué significa? ¿Qué significa la aleta? Miren, ahí lo pone. La aleta caudal es impulso. El cristiano se impulsa. El cristiano se mueve, no llevado por la corriente. Ustedes saben que en el mar hay corrientes marinas. Y hay muchos peces que se dejan llevar por la corriente. Pero hay otros peces que no van con la corriente, sino que van en otra dirección. Bueno, pues eso debe ser el cristiano. El cristiano no puede seguir la corriente, como dice Efesios, capítulo 2. No puede seguir la corriente de este mundo. Tiene que ir contra la corriente. ¿Y qué significa la aleta dorsal, la de arriba, y la ventral, la de abajo? Dirección. Eso. La aleta de atrás da impulso. Y las otras aletas que hacen, dirigen como un timón, derecha, izquierda, arriba, abajo. De tal manera que el cristiano es ese, el que tiene el impulso de Dios y el que sabe dónde tiene que dirigirse. El que sabe que su mira está puesta en Cristo, no desviándose ni a diestra ni a siniestra, no yéndose ni para el mundo ni para las cosas mundanas, sino que sabe dónde está su destino, en los cielos. Aquí vamos a ver para que no tengan que buscar en la Biblia. Efesios 2, del 1 al 3. Lean conmigo, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Tú quieres comprender que es una persona humana al nacer en este mundo? Es un muerto en delitos y pecados. Porque nosotros de forma natural no podemos entender las cosas espirituales. Por eso necesitamos que Dios opere en nuestro corazón a través de su espíritu y poder entender las cosas del espíritu. Pero aquí dice que nosotros, los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice en otro tiempo, ahora ya no, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene corrientes, ¿no? ¿Sí o no? Tiene corriente para todo. Hay modas, ¿no? De tal manera que tú no te puedes vestir como en los años 80. No te puedes vestir como en los años 90. No te puedes incluso peinar. Porque hay corrientes en moda, hay corrientes, hay tendencias. ¿Sí o no? Y hoy en día hay otra corriente muy fuerte. ¿Cuál es? Está en todos lugares, permeando en todos los lugares. La igualdad de género, ¿no? La igualdad. La permisividad. Eso es una corriente en este mundo que quieren permear, que quieren permitir, ¿para qué? Pues para corromper lo que Dios estableció. Varón y hembra los creó.
para que fuesen una sola carne. Pero hoy en día te dicen, no, hombre y mujer son iguales. ¿Somos iguales? Sí, basta con mirarnos para entender que no somos iguales. Y en el interior, peor aún. Si las mujeres son de Venus y los hombres somos de Marte. ¿O no? Sí. Los hombres, ¿cómo somos? Somos callados. ¿Sí o no? Hombres, sois callados, ¿a que sí? Somos callados. Y nos pasa algo y nosotros nos callamos, necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio y pensamos y pensamos. Pero la mujer, ¿cómo es? Habla y habla y habla y habla y habla y habla. Un pastor dijo, mira, el hombre tiene 100 palabras en el día y cuando habla las 100 ya no gasta más. Dice, pero una mujer tiene ahí un amplio... Dice, a lo mejor tiene 3.000 palabras al día, pero no pasa nada si pasas hasta 3.000. Sigue, 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 no se agota. Como el conejo de Duracell. ¿Qué ocurre cuando en un matrimonio hay un enfado, hay una pelea? ¿El hombre qué hace? Se aparta, ¿no? Como diciendo, voy a darle tiempo a mi parienta. Voy a darle tiempo porque a mí me gusta el tiempo, a mí me gusta pensar qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué he hecho bien, qué he hecho mal, pero ¿por qué se enfada? No lo entiendo. ¿Y qué ocurre? Dice, no voy a hablar con ella porque el hombre piensa que la mujer es como el hombre. De tal manera que dice, ella también necesita su tiempo. Pero lo que necesita la mujer, ¿qué es? Hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero claro, por eso somos tan diferentes. El problema es que tenemos que ir a la palabra de Dios para entender, Señor, ¿cómo debe ser el hombre y la mujer? Mujer, dice Efesios capítulo 5, sujétate a tu marido. A un hombre como lo enamoras no es por el estómago, ¿vale? A un hombre lo enamoras con respeto. A un hombre lo enamoras con obediencia. A un hombre lo enamoras sujetándote a él, aunque sea un cabezón. ¿Pero qué tiene que hacer el hombre? Dice Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo enamoras a una mujer? No le compres tantas tonterías, ni la lleves tanto a cenar, ni flores, ni bombones, eso es un mito. Ámala. Una mujer quiere que la ame, nada más. Por eso al hombre Dios no le dijo, hombre, sujétate a tu mujer, no, a que no le dijo, obliga a tu mujer, eso no dice. Y a la mujer no le dice, ama a tu marido, ¿por qué? Porque la mujer ya tiene la tendencia a ser amorosa. Dios la creó así. A la mujer le dice, sujétate, porque la mujer tiene la tendencia a soltarse. Ejemplo tenemos en Eva, ¿no? ¿Por qué Eva cayó en pecado? Porque se soltó de su marido y estaba sola andando por el huerto. Entonces llegó la serpiente cuando Eva estaba sola, no cuando estaba Adán. Y la proposición que hizo la serpiente fue, seréis como Dios. Seréis los dos. Este ya no te va a mandar. Vais a ser iguales. Vais a ser iguales. Y dice, ¿y qué hizo Eva? Llevó la fruta a su marido, cariño, sujetándose a él, come tú primero. No, dice que ella comió primero. Y luego llevó a su marido, no he muerto, come. La mujer quería subir de estatus, del estatus de Dios. Otra cosa es en la empresa, eso es otra cosa. Pero Dios hizo un estatus para el hombre y para la mujer, ni más ni menos, cada uno en su lugar. Pero el hombre de la corriente de este mundo, ¿qué hace? Lo desordena todo. Y así está el mundo, patas arriba. Salimos a la calle y lo vemos. No podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos estar en la corriente que dice en este mundo que ahora necesitas una licencia para tener un gato o un perro y que tiene que tener todos los papeles. Vamos, más papeles que cuando te vas a hacer una hipoteca. ¿Sí o no? Sí. Que como te vean darle una patada a un perro, te meten en la cárcel, pero puedes ir a un hospital a matar a tu propio hijo y abortar. Es más, te lo pagamos. Es incongruente. O sea, te prohíben dañar a un animal, es decir, tiene más derecho el animal que el humano. ¿A dónde llegamos? Díganmelo ustedes. Esa es la corriente de este mundo. Esa es la corriente de este mundo. Yo que trabajo en el colegio, ¿saben lo que quieren hacer a los niños de 3 años? Enseñar cómo se tienen que masturbar. Es increíble. Y eso ya mismo. Ya no va a haber ni valores éticos ni morales. Y la religión se la quieren liquidar. Por eso animo una vez más a los hermanos de esta iglesia, soliciten en su colegio religión evangélica cristiana. Hagamos lo que podamos porque seguimos siendo luz, seguimos siendo sal, a pesar de la corriente de este mundo. Pero no permitamos eso.
Luego se quejan de manadas, luego se quejan de violaciones, de abusos. ¿Por qué? Pues si se lo están poniendo en bandeja de plata. Están enseñando a los niños cómo hacerlo, cómo no, pero si luego la mente del hombre está pervertida. No quiero entrar en esos temas. No sigamos la corriente de este mundo, porque el Señor nos ha dicho que, como el pez, tenemos que tener impulso y dirección, sabiendo dónde ir. Y luego escamas. ¿Qué es la escama? El pez, ¿qué significa la escama? Es como la armadura del pez, ¿no? El pez está en el mar y el mar es muy salado. Pero tú cuando te comes el pez, ¿está salado? No, porque tiene la escama que lo protege. Ese es el cristiano. Está en el mundo, pero no se mezcla con el mundo. No permite que el mundo permee dentro de su corazón. Por eso, en Efesios también, capítulo 6, hay una cosa llamada la armadura de Dios para el cristiano. Os leo, Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra tu marido, contra tu mujer, contra tu vecino, la lucha es contra... Dice que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo dice que la vida cristiana es como una batalla, como una guerra, y que para esa guerra Dios nos ha provisto de una armadura. Pablo, cuando escribió esta carta, estaba mirando al soldado romano que lo custodiaba y dijo, pues tienes que tener en tu cabeza el yelmo de la salvación, tienes que tener en tu cuerpo, para protegerlo, la coraza de la justicia, ceñidos tus lomos con... ¿Con qué? Sí, el cinturón, pero ahí dice otra cosa. La verdad, ceñid vuestros lomos con la verdad y en vuestros pies los calzado con el apresto del evangelio. ¿A que sí? Sí. Y en vuestra mano tiene que haber una espada, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Y en la otra mano, el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del maligno. Cada cosa tiene lo suyo. Unos para defenderse, otros para atacar, pero el cristiano tiene que ir equipado con armadura de Dios. Eso significa las escamas, la protección. Hay cristianos que no saben blandir su espada. ¿Cómo soportó el Señor Jesucristo las tentaciones de Satanás? En 3 ocasiones Satanás dice que fue y tentó al Señor. ¿Con qué le reprendió? ¿Con qué le resistió? Con la palabra de Dios. No utilizó un tanque Leopard. No utilizó una bomba, una granada. No, porque las armas terrenales no sirven para nada, para las huestes espirituales. Nosotros necesitamos la armadura de Dios y la palabra de Dios para defendernos. ¿Vale, hermanos? Entonces, ¿qué animales se pueden comer entre los peces? El que tiene aletas y escamas. El que sabe su dirección. El que puede ir a donde Él quiere, donde el Espíritu le lleva y no donde la corriente de este mundo te quiere llevar. Piensen en esto. ¿Saben la geografía de Israel? Al norte está el mar de Galilea. Luego el río Jordán desciende. Y después del río Jordán, el mar Muerto. ¿Qué corriente tiene el río Jordán? Hacia el sur, hacia el mar Muerto. De tal manera que los peces que hay en el río Jordán, ¿cómo tienen que nadar? ¿Hacia el sur o hacia el norte? Hacia el norte, contra la corriente. Porque si nadan a favor de corriente, ¿qué ocurrirá? Llegan al mar Muerto, allí azufre, dice que hay una cantidad de sal increíble, por eso se llama el mar Muerto, no hay vida, y flotas, ahí cuando te pones flotas, porque tiene mucha sal. Ahí no hay vida en ese mar. Si el pez llega al mar Muerto, muere. Entonces el pez que hay en el río Jordán siempre está nadando contra la corriente. Eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que ir siempre, como el salmón también, ¿no? El salmón va contra la corriente. ¿Saben la vida del salmón? El salmón nace en lo alto del río. Y dice que baja del río y acaba en el mar. Y luego por allí por el mar pulula, ¿no? Para crecer y madurar. Pero cuando llega el desove, cuando tiene que parir, echar los huevos, dice que vuelve al río donde nació. Y contra la corriente sube. ¿Lo han visto estos vídeos? Que están así los osos esperando a que salten y el oso ¡pam! Le echa la mano, ¿no? O el pescador para luego el salmón ahumado.
Pero el salmón es un ejemplo del cristiano. El cristiano tiene que ser como el salmón, contra la corriente de este mundo, luchando contra la corriente de este mundo. ¿Y qué ocurre al final de la vida del salmón? Que cuando llega a lo más alto del río, ya reventado de la batalla contra el oso, contra el pescador, contra las cascadas y contra el ímpetu de la corriente, dice que allí pone sus huevos y muere. Y luego los huevos rompen, salen sus hijos y ¿qué hacen? Se comen. Sirve para dar vida y para alimentar la vida. Ese es el cristiano. Dice la palabra que nosotros tenemos que morir para Cristo. Tú tienes que morir para salvar otras almas. Tú tienes que sacrificarte a ti mismo, desecharte a ti mismo para dar de comer a otros, para que otros vivan para Cristo. Ese es el camino del creyente correcto. ¿Vale, hermanos? Uy, el tiempo se acaba, yo tengo un montón de cosas que hablar. Alguno dirá, sí que habla este hombre, ¿no? Levítico capítulo 11, versículo 13, un poco más, ¿vale? ¿Me permites? ¿Me permiten? ¿Sí? Levítico capítulo 11, versículo 13 al 19. Ahora toca las aves. Dice, de las aves de los cielos, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Mire, de las aves no dice nada de las que se pueden comer, pero sí dicen de las que no se pueden comer. Obviamente nos llama la atención eso porque tenemos que tener mucho cuidado. ¿Las aves qué son? Aves, ¿no? Que están en los cielos. Eso debemos ser nosotros, aves. Pero cuidado, porque nosotros, incluso teniendo nuestro pensamiento en los cielos, los pies en la tierra, sí, pero nuestro corazón y nuestra mente en los cielos, podemos tener características de estas aves. ¿Y cuáles son las aves inmundas? En primer lugar dice estas. Mira, águila, azor, milano y gavilán. Mira qué mirada tienen, ¿eh? Se parece a alguno de la iglesia, ¿no? El hermano con el que te has peleado, o la hermana que te ha hecho una mala mirada. Así. ¿Ustedes han visto las garras de un águila? Son grandísimas, ¿no? Y un águila tiene muchísima fuerza. Es capaz de ir volando, coger una cabra montesa, coger un ciervo, levantarlo por los cielos y ciervo va. Es un animal muy agresivo, muy feroz. Igual que el azor, el milano y el gavilán. Y miren cómo tienen el pico. ¿Cómo lo tienen? Muy afilado y hacia adentro, ¿no? Muy afilado y hacia adentro. Este puede ser nuestro corazón. Este puede ser tu corazón. De hecho, un día tú puedes ser palomita, como una paloma blanca, pero en el momento que te dicen algo que no te gusta, te sale el pico puntiagudo, te salen las garras y empiezas ahí a cebarte. Por eso la palabra nos dice, nos advierte, cuidado. Cuidado, cristianos que moráis, que ya tenéis vuestra morada en los cielos, como dice también Efesios capítulo 2. Dice también Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No podemos tener el corazón del águila, del azor, del milano y del gavilán, que son crueles y dañan. Con su pico son capaces de un golpe y muere. Dice la palabra que hay boca, salen palabras que son como espadas. Hay palabras que te duelen más que un puñetazo. Por eso hay que controlar la lengua, ¿no? Y la boca, porque puede hacer mucho daño. También de las aves que no se pueden comer salen estos. Mira, tu primo el gallinazo tiene la misma cara. El quebrantahuesos, solo su nombre aterroriza, ¿no? Quebrantahuesos, el que parte los huesos, ¿no? Y el buitre. ¿Qué tienen en común estas aves? Les gusta comer la carne podrida. Les gusta comer la carne podrida. Y cuanto más podrida, mejor sabe, más rica. Venir, que este buey está muerto hace un día. No, este está con gusanos. Y van a ir.
Bueno, ese es el cristiano que quiere volver a la carroña, que se acuerda de lo que le gustaba antes, el alcohol, el sexo, todo eso que contaminaba y que era podrido, pero que alguna vez echa en falta. Entonces la palabra nos llama la atención sobre este aspecto, estas aves. Segunda de Pedro 1:4, ¿quieren leer conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, en el mundo hay corrupción. Hay corrupción de toda clase. Hay corrupción en el trabajo, hay corrupción política, hay corrupción moral, hay corrupción en toda clase, en todo nivel, en toda faceta. ¿Por qué? Porque el hombre está corrompido. ¿El hombre es corrupto o no es corrupto? A un niño, el niño, por ejemplo, ¿cuántos años tiene él? 4. ¿Sabe hablar? ¿Sí? ¿A que ya miente? Sí. ¿A que ya se aira cuando le quitas el juguete? ¿Quién le ha enseñado de los dos a enfadarse? Ninguno. ¿Pega? ¿Pega alguna vez? ¿Quién le ha enseñado de los dos? ¿Le habéis enseñado? Tú pega así, abajo, ¡pum! ¿A que no lo has enseñado? Porque eso lleva dentro. En el momento que empezamos a hablar, empezamos a mentir. Desde que tenemos un año, año y medio, ya empezamos, con meses, nos enfadamos, nos airamos, no matamos porque no tenemos fuerza. Pero eso es el corazón del hombre, porque está corrompido desde que nació. Eso lo dijo el rey David, ¿no? En el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, ¿no? Y desde la matriz, corrompido. Pues nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza puede volver. Y como el buitre busca la carroña, el cristiano alguna vez puede buscar esa antigua carroña. Debemos apartarnos de eso. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Otros 3. Miren qué pack más bueno. Aquí también. El cuervo, la lechuza y el búho. También aparecen en esa lista, ¿no? Que dice, escrita en Levítico capítulo 11. ¿El cuervo con qué está relacionado? ¿Alguien tiene en su casa una jaula? Mira, ven, tengo un cuervo. No. Tienes una ninfa, tienes un lorito, un periquito, un canario, pero nadie tiene un cuervo. El cuervo está relacionado con la muerte, ¿no? Películas de miedo y aparece el cuervo. ¡Ah! Está relacionado con lo oscuro, con lo tétrico. De hecho, Génesis capítulo 8 nos habla de eso, ¿no? El diluvio, ya las aguas se calman, está descendiendo el barco. ¿Y qué envía a Noé? Un cuervo. ¿Y qué ocurre con el cuervo? Y no volvió. ¿Por qué? Menudo festín tenía, ¿no? Todos los cuerpos de animales y de hombres flotando en el agua, corrompidos. Dijo, ¿para qué voy a volver? Ahí te quedas, Noé. Y se quedó flotando con los cuerpos putrefactos de todos los que murieron en el diluvio. Estos animales todos están relacionados con la oscuridad y con las tinieblas. La paloma no, la paloma dice que volvió, ¿no? Con un ramito de oliva en su pico. Por eso el cuervo está relacionado ¿con qué? Con lo podrido, con la muerte. La lechuza y el búho, ¿qué características tienen? Como tú antes, te encantaba la noche, ¿no? O como el niño ese, ¿no? Que decía que la noche le confundía. Hay gente que le gusta mucho la noche. Y la palabra dice, los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que fornican, de noche fornican. ¿Cuándo se cometerá más pecado? ¿Por el día o por la noche? Por la noche. ¿Cuándo van a robar a tu casa? ¿Por el día o por la noche? Por la noche, cuando no hay nadie. ¿Cuándo sale la gente de fiesta a hacer cosas esas que hacías, ¿no? Que hacíamos. Por la noche, ¿no? Nadie te llamaba a las 12 del mediodía, oye, vamos de fiesta, nos tomamos unos Cuba Libres y luego a ligarnos unas chicas, ¿no? ¿A las 12 del mediodía? Vamos a esperar a las 12 de la noche, que no nos vea mucha gente. Esto está relacionado con las tinieblas. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Quién es el día? Cristo. Cristo volverá pronto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Estas aves proveen para ellas de tal manera que aprovechan la oscuridad de la noche para cazar al ratoncito, para cazar al pequeño bichito que está por ahí tranquilamente en la noche, y ellos llegan y aprovechan la oscuridad. Pues no seamos como ellos. Aquí otros tres: el ibis, la cigüeña y la garza. Qué bonitos, ¿no? Son bonitos, ¿a que sí? Tienen las patas muy largas, tienen así el pico también muy largo, pero no como el águila así hacia abajo, ¿no? Sino así estirado, muy esbeltas, ¿verdad? ¿Pero qué comen? Bichos que hay en el fango. Ellas tienen las patas largas, ¿por qué? Porque se meten en los barrizales, ¿a que sí? Se meten en los lodazales y por eso tienen las patas largas, para no mancharse de barro. ¿Pero qué comen? Comen porquería, porquería del barro. Por eso tienen el pico tan largo. ¿Para qué? Para meter su pico en el fango, en el barro, y cogen cangrejos o cogen pececillos, pero ahí en el fango. Entonces, ¿esto qué representa para el cristiano? Pues aquellas personas que van a la iglesia como esto, como la garza, o como la cigüeña, estirados, pensando que están haciendo las cosas bien, que son justos, que yo soy bueno, y este hermano anda siempre por ahí, anda que... Y esas personas hay en las iglesias, y en la iglesia. Personas que con su justicia piensan que se ven atractivos. Ay, yo leo mucho la Biblia, yo oro, yo doy diezmo, doy ofrenda, yo ayudo, yo hago, yo. Pero luego en su vida verdadera, en su día a día, ¿qué hacen? Comer en el fango. Dice Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesucristo iba a criticar la actitud del fariseo, del religioso. Hay mucho fariseo. En las iglesias es donde más fariseos hay. Personas que piensan que lo hacen todo bien. El fariseo que hacía, dice, largas oraciones. Dice, para ser vistos por los hombres. Cuando iban a dar ofrenda, ¿qué hacían? Dice que tocaban trompeta, ¿no? ¡Tití! ¡Que voy a dar ofrenda! Alguno puede hacer así, ¿no? Cuando esté la iglesia llena, se saca la cartera. ¡Voy a dar ofrenda! Bueno, pues ya tiene su recompensa. ¿La han visto? Dice que eso ya no cuenta en los cielos. El Señor Jesucristo dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Así debe ser. Que no sepa la de izquierda lo que hace la derecha. Y no vayas como la tía Garza. No vayas como la garza ni como la cigüeña, estirado y pensando que eres más justo que otros. No, no hay justo ni a un uno. Dice Romanos capítulo 3. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se volvieron inútiles, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Papa, no, ni uno. No hay bono ni aún uno. También menciona Levítico el avestruz. ¿Qué peculiaridad tiene el avestruz? Es un ave, ¿no? Pero no vuela. ¿Vuela el avestruz? No, no vuela. Se ha engordado, pesa, es muy grande, muy voluptuosa. Por eso no puede volar, no puede con su propio peso. Se ha conformado con estar en la tierra. ¿Y qué ocurre? Dice que es muy veloz, ¿no? Es tan veloz como un caballo. Corre mucho. Pero, mire lo que dice Job, capítulo 39. Dios le está hablando a Job, ¿no? Dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, la cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? ¿Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. El avestruz es uno de los animales más estúpidos. Dice una leyenda urbana que un avestruz, cuando ve al tigre venir, mete la cabeza en un agujero bajo la tierra, porque piensa, yo no veo al tigre, el tigre no me ve a mí. ¿No? Mete la cabeza debajo en un hoyo, dice, ya no veo al tigre, ya el tigre no me ve. Y se la come. Y luego dice que su nido, ¿dónde está? En el suelo. ¿Las aves dónde hacen los nidos? En los árboles, en lo alto, algunos dentro de los huecos de los árboles. Normalmente el águila en lo alto de la peña. Las aves dejan sus huevos donde no los puedan dañar, donde no los puedan robar. Pero, dice que el avestruz, ¿dónde pone los huevos? Ahí en el suelo.
Ahí lo suelta. Y dice, no entiende que ella misma los puede pisar. Y si no los pisa ella, va a venir una bestia y se los va a comer o se los va a robar. Porque Dios le privó de sabiduría. Dice que se endurece con sus propios hijos, como si no fuesen suyos. Aquí hoy podemos hablar dos cosas. Por un lado, tus hijos. Hoy en día, los hijos están alienados. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Se han acostumbrado a que papá, mamá trabaja y los dejamos ahí. Los dejamos con cualquiera que no lo cuide. Si no, le ponemos al señor YouTube, señor TikTok, señor... Y ellos son los que nos cuidan. Y en esto todos pecamos, ¿no? Y luego nos tiramos de los pelos cuando nuestros hijos vienen con lo que vienen, ¿no? Y que saben algunos más que nosotros. Y también en la iglesia. Porque en la iglesia tenemos hijos o no tenemos hijos. Pablo consideraba a sus hijos aquellos que él había evangelizado. Timoteo, hijo amado. Era su hijo amado. Tú salvas a alguien, le predicas el evangelio y recibe la salvación. Para el Señor es como tu hijo en la tierra. Tú debes cuidarlo, debes mimarlo, debes tratarlo como se merece. No debes dejarlo ahí en la tierra, ahí te apañas. ¿Por qué? Porque incluso tú mismo lo puedes dañar. Entonces hay que tener cuidado tanto de nuestros hijos como de nuestros hijos espirituales. Porque el avestruz, Dios no le dio inteligencia, pero a nosotros Dios nos da sabiduría. Dice la palabra, el que no tenga sabiduría, pídala a Dios, porque Él es amplio en dar sabiduría. Él tiene toda la sabiduría, Dios te la dará, como le dio a Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. También aparecen estos dos. Oh, mira, este sí que se parece a mí. Murciélago y la bubilla. ¿Qué es el murciélago? ¿Un ave? ¿Un mamífero? ¿Qué es? Ave mamífera. Es un mamífero, pero vuela. No es ratón, pero no es pájaro. Pero vuela, sí, pero no. Pero es feo como un ratón, ¿sí? ¿Y qué come? Sangre. Sangre y bichos, ¿no? Aquí en verano comen los bichos que hay en las farolas, ¿no? Pero igual puede agarrarse a una vaca, a una ternera, a una oveja y sin darse cuenta, le chupa la sangre. Estas son personas ambiguas. Como no es ratón ni es ave, cuando le conviene vuela y cuando no le conviene. ¿Entienden? Esto es como las personas que son bipolares. Personas que un día están bien y otro día mal. Son personas que son muy espirituales un día, pero al día siguiente están hundidos en la miseria. Son personas que muy bien, o muy mal. Son los de doble ánimo, como dice la Escritura. Cuidado, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No. El cristiano no es ambiguo. El cristiano tiene que ser certero. Tiene que saber claudicar a un lugar. No puede estar en el mundo y en la iglesia. No puedes tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y cuando te conviene eres murciélago y cuando te conviene eres ave. O sea, ratón o ave. No. Pues tenemos que tener cuidado. ¿Y la bubilla cómo es? ¿Qué te parece la bubilla? Llama la atención, ¿no? ¿Les llama la atención la bubilla? Eso no es por casualidad. Es para llamar la atención al macho. Con sus colores. Anda, que mira, lo mismo le da. Va de rayas blancas y negras y luego arriba va ahí combinado, ¿no? Que parece que va a una fiesta. Bueno, también nos dijo Pablo, vuestro atavío no sea el exterior, de peinados ostentosos. Cuando Pablo hablaba a las mujeres le decía, no vayáis a la iglesia como un pavo real, para llamar la atención, como si fueras un anzuelo para los hombres, sino que tu atavío tiene que ser el interior, que tienes que ir vestida con pudor, que tienes que ir vestida correctamente, y que si luego vienes con un escote y el pastor te dice, tápate un poco el escote, no te lo está diciendo por capricho, porque si tú vienes a la iglesia con escote, algún hermano te va a dejar de mirar como hermana, porque los ojos son así. El ojo puede estar lleno de tinieblas. Y luego decir tú, ¡ay, hermano, que mira! ¿Sí? Pues recuerda dónde vas. Vas a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Cuando vayas a una fiesta, vístete de fiesta. Pero cuando vengas a la iglesia, tú no vienes a escuchar al pastor, vienes a escuchar la palabra de Dios. Vístete como debes vestir. Con pudor, con decencia.
ven en condiciones, ven con tus mejores galas, puedes venir con tu mejor gala, pero lo que tiene que estar preparado ante todo es tu corazón. Pero si tú vienes como la bubilla llamando la atención, hola hermana, he ido a la peluquería, he hecho así, mira, ahora qué guapa estoy, mira, he adelgazado, he perdido 10 kilos, haces como la bubilla, ¿no? Llamar la atención y estás causando que un hermano preste más atención a ti que al Señor. Eso es lo peor, que te van a mirar más a ti que al Señor. Y miren, aquí solo hay un protagonista, es Cristo. En esta iglesia solo hay un protagonista, la palabra de Dios. Entonces, ni como el murciélago, que lo mismo le da una cosa que otra, en dos mundos, entre ave y roedor, ni como la bubilla, llamando la atención, diciendo, míradme a mí, que estoy, no me dices nada, que qué guapa que estoy, qué tipo tengo. Cuidado con eso. Vale, hermanos, y ya terminamos. Ya no lo voy a dejar a medias. Vamos a terminar con Levítico 11, 20 al 22. Bueno, nos quedan dos todavía. Ay, vamos a dar prisa. Lean conmigo, por favor. Levítico 11, 20 a 22. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agá según su especie. ¿Qué insectos se deben comer? ¿Cómo insectos? Sí. Hace 2000 años se comía insectos, no había tanta carne como ahora, ni supermercados para proveerla, incluso en Asia se come mucho insecto. Tú vas a Tailandia, incluso China, Japón, hay muchas tiendas donde te venden ahí tus grillos fritos, tus langostas, tus saltamontes fritos, gusanos fritos, sí, así, todo muy rico. Tiene mucha proteína. Aquí la palabra dice, cuidado, no todo se puede comer de insecto. Dice, no puedes comer de los que tienen 4 patas. Dice, los que tienen 4 patas, aunque tenga alas, dice, pero anda. Miren, presten atención a esto. Es un insecto alado, pero anda. O sea, Dios le ha dado alas, pero ¿cómo va? Andando. Eso es como el cristiano, que Dios nos ha dado alas para vivir fuera de este mundo, es decir, para no contaminarnos con este mundo, pero le gusta ir caminando. Le gusta ir mezclándose con la gente. Dice, pero este es abominable. Pero comeréis el insecto alado, igual, ¿no? Insecto con alas, pero que tiene piernas además de sus patas para saltar. Esa es la clave, para saltar. ¿Qué significa eso para nosotros? Muy importante. Tú te encuentras en una situación un poco complicada para un cristiano, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, en una conversación en tu trabajo sobre sexo. Están tus compañeros hablando, pues fulanita, qué tal, que dice esto, aquello, lo demás, allá, ¿no? Conversando. ¿Y tú qué haces? 2 opciones. ¿De qué estáis hablando? Ah, sí, está muy buena. Puedes entrar en la conversación o, como saltamontes, saltar, te vas de allí, porque sabes que tú no tienes que estar allí. Obviamente no va a ir el cristiano y vas a decir, chicos, cambiamos de tema, hablamos de la palabra de Dios. Te van a dar un puñetazo. O en el trabajo, hermanas, están hablando, eso que les gusta mucho a las mujeres hablar, y están hablando mal de alguien, ¿no? Es que esta es una tal, una cual. ¿Y tú qué haces? Sí, porque yo lo he visto. No, ¿tú qué haces? ¡Ching! Saltas y te vas de allí. ¿Por qué? Porque como empieza a entrar eso en tus oídos, tu boca se va a empezar a mover. y vas a querer hablar. ¿Puedo entrar en la conversación? No es por nada, pero ¿ustedes han visto a las mujeres en una cafetería? Pueden pasar horas. Y el camarero está diciendo, madre mía, los que da de sí un café, ¿no? El hombre llega, se toma un café y se van. O se pide una copa, ¿no? Vamos a rellenar el hueco. Pero la mujer puede estar en el café y el café ya se secó, eso ya no dejó de ser café hace tiempo, pero siguen y siguen. Entonces, cuidado, porque si hay una mala conversación, recuerden lo que hacen las malas conversaciones. Ya lo saben. Corrompen las buenas costumbres. Salta como un saltamontes. Ese se puede comer, el saltamontes. Salta cuando estés en un lugar que no te conviene. Salta. Pablo dijo, huid
huid de la fornicación, huid de las, ¿cómo dice?, de las pasiones juveniles. Huid, cuando tú veas que te van a poner en peligro, tú imagínate que viene alguien, tú estás así, viene una chica, una joven, una mujer, y empieza a coquetear contigo. ¿Tú qué harías? O un hombre empieza a coquetear contigo. A todos nos gusta que nos coqueteen, ¿no? Oh, sigo teniendo mi encanto, ¿no? Salta como un saltamontes, escápate, huye. Antes de que empiecen a entrar las palabras en tus oídos y hagan interferencia entre tu corazón y tu razón y te pase como el de Proverbios capítulo 7, ¿no? Dice que él, por la blandura de las palabras de esa mujer, dice que lo llevó como un buey al degolladero. Así. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo debemos ser? Como saltamontes. ¿Tienen patas? Sí. ¿Tienen alas? Sí. Pero tiene también piernas para saltar. No andan, no coquetean. Miren, Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no tengas aquí tu esperanza. Busca las cosas de arriba. Y ahora sí, ya terminando, por fin, Levítico 11, 41 al 43. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre su pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Aquí los últimos animales que aparecen son los reptiles. Por eso se llaman reptiles, ¿no? Porque reptan. Dice que llevan su pecho pegado al suelo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué hay en el pecho? Una cosa que hace bombón, ¿no? El corazón. En el pecho está tu corazón. ¿Y dónde tienes tú tu corazón? Puedes tener los dos lugares. Lo puedes tener en esta tierra. Hay gente que tiene el corazón en esta tierra, por eso trabajan mucho en esta tierra, viven para esta tierra, proveen para esta tierra, sin tener en cuenta que el tiempo en la tierra es muy breve, como un suspiro, dice la palabra, como sombra, como hierba. Un día está y al día siguiente no está. Pero hay otros que pueden tener su corazón en el cielo. Hay otros que pueden tener su amor a Dios. O amas a la tierra o amas a Dios. Si tú amas la tierra, ¿qué ocurrirá? Que vivirás para tus deseos de la carne. Vivirás para esta tierra. Mucha gente vive en este mundo así. Escucharon, bueno, hace tiempo murió, ¿no? En el 2011, por ahí, Steve Jobs, el creador de Apple. Él era un hombre muy rico, muy famoso. Todo el mundo lo conocía. Imagínate el dinero que tenía, más que tú y yo en la cuenta. Él enfermó. Una enfermedad terminal, ¿no? ¿Y qué dijo? Dijo, por mucho dinero que uno tenga, hay una cosa que tú no puedes comprar, y es la salud. Tú no puedes pagar, dice, tú puedes pagarle a alguien para que te haga un trabajo, pero no puedes pagarle a nadie para que tome tu lugar en la cama del hospital. Hay una cosa que no se puede recuperar una vez que se ha perdido, y esa es la vida. Y él murió, lleno de dinero, pero murió sin Cristo. ¿Dónde estará su alma ahora? El Señor Jesucristo advirtió, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque eso no es la vida del hombre. El Señor dijo, os voy a decir una cosa, había un hombre que tenía muchos bienes, y dijo, alma, muchos bienes tengo para mucho tiempo. Alma, relájate, alégrate, regocíjate. Como hay mucho dinero y mucho fruto, vamos a hacer más grandes los graneros, vamos a meter ahí todas las cosas y vamos a disfrutar de la vida. Pero Cristo dijo, necio, esta noche mismo vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que es rico. ¿Para qué? El que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El que hace tesoros en la tierra, que tiene su corazón en el pecho pegado a la tierra, dice que está en bancarrota en cuanto a Dios. Entonces no hay que buscar eso. Solo un animal que se arrastra. Hay muchos, ¿no? El cocodrilo, por ejemplo, la lagartija, la salamandra. Hay muchos animales, muchos reptiles, pero sobre todo la serpiente.
¿La serpiente qué hizo? Dice que fue el animal que Satanás utilizó para poseer, ¿no? Para entrar dentro de él y tentar a la serpiente. Algunos piensan, qué raro, ¿no? Qué raro que Eva no saliese corriendo al escuchar a una serpiente hablar. ¿Tú te imaginas que estás en el campo y viene, no sé, una rata y te empieza, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Te imaginas que un animal te hable? ¿Qué dirías? Tengo que dejar el alcohol, ¿no? El hombre antes era diferente. Tenía un corazón diferente, una naturaleza diferente. El hecho de que Eva no lo viese raro era porque no era raro. El poder comunicarse con los animales. Pero lo raro no fue eso, lo raro fue otra cosa. Es que llegó a hacer caer al hombre. Utilizó la serpiente que se arrastra por el suelo, utilizó esa serpiente. No sabemos si ahí entonces tenía todavía patas la serpiente, porque dice que uno de los castigos que Dios puso a la serpiente es que te arrastrarás por la tierra y comerás el polvo de la tierra. Lo que está claro es que el diablo va a venir como una serpiente. Ten en cuenta eso, cristiano. El diablo no va a venir con cuernos, con un tridente, con ojos rojos y con la lengua puntiaguda y diciéndote, ven que te voy a engañar. No, así no viene el diablo. El diablo va a venir como una serpiente, sigilosamente. Y va a venir a tu oído y te va a hablar así. Oye, ven, me quiero hablar contigo. Guapo. Así te va a decir, ¿no? ¿Cómo llegó a Eva? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer del árbol ni tocarlo. Eva, es que vamos a morir. No, tonta, no vas a morir. Vas a ser como Dios, vas a saber diferenciar entre lo bueno, lo malo, se van a abrir tus ojos y ya verás qué guapa te vas a ver. Se vio desnuda después, ¿no? Bueno, Satanás llega así. Por eso la palabra nos advierte, no ignoramos sus maquinaciones. Mira, incluso Satanás puede llegar con una Biblia debajo del brazo. Y no es maravilla, porque hasta los ángeles del diablo se visten de ángeles de luz. No es maravilla, en algunas iglesias tienen Biblia, pero predican auténticas aberraciones. ¿Tienen la palabra de Dios? Sí, pero mutilada. ¿Tiene la palabra de Dios? Sí, corrompida. Y cuando tú perviertes la palabra de Dios, deja de ser palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia de los testigos de Jehová está mutilada. Hay versículos quitados y otros añadidos. Uno de ellos, el más característico, es San Juan, capítulo 1, ¿no? Cuando dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ellos han puesto con minúscula un Dios, para de esa manera degradar a Jesucristo y ponerle como un semidios, como un ángel, como una criatura creada, y le quitan la deidad, le quitan la identidad divina. Por eso Cristo no le salva para salvar, no le sirve para salvar, y tú tienes que orar. El testigo de Jehová es muy bueno, ¿no? Claro, tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque solo pueden entrar al cielo 144.000. Entonces tú tienes que ser uno de los 144.000 mejores, como si fuese un concurso. De a ver quién es el mejor, a ver quién es el más fiel, a ver el que hace mejores obras. Están totalmente confundidos. Esos 144.000 son judíos, 12.000 de cada tribu, dice Apocalipsis. Pero ellos cogen la palabra de Dios y para adaptarla a su creencia, ¿qué hacen? Esto me vale, esto no me vale, esto me vale. ¿Entienden? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas enseñanzas que están aquí. Y muchas religiones no quieren que conozcamos esto. Por ejemplo, la Iglesia Católica, y no me gusta entrar en estos temas, pero es necesario entrar, porque hay que decir la verdad. Una vez yo, intentando hablar con un compañero mío de trabajo, él explicaba, no, porque la Biblia dice sí, esto, y me dijo, espérate que le voy a preguntar al cura de mi pueblo. Sí, digo, pregúntale, porque yo le decía que María había tenido más hijos, aparece en Mateo, por ejemplo, que, bueno, muchas cosas, no me acuerdo bien, pero un montón de cosas que no estaban bien, según su tradición, según su enseñanza, y que están aquí, y que no se pueden quitar de aquí. Y él dice que le preguntó al cura. ¿Y saben la respuesta del cura? Tú no leas la Biblia. ¿Entienden? Padre, que en la Biblia me han dicho que pone esto, y la respuesta del cura, no leas la Biblia.
Eso querían en el siglo XVI, en la Reforma protestante, la Reforma del cristianismo. Eso querían. No querían que esto llegase al hombre. ¿Por qué? Porque sí iba a ocurrir una cosa, que la misma palabra nos iba a enseñar la verdad de Dios y nos iba a liberar del pecado. Aquí está la libertad del hombre. Aquí dice que Cristo murió por ti en la cruz, perdonándote todos los pecados, que ahora eres libre. Simplemente tienes que creer. Gratis. En cambio, ¿qué hacía la iglesia? Compraban la indulgencia plenaria. ¿Tú querías el perdón de tus pecados? Bueno, pues tú te ibas a Roma y dabas tu cuota. Pagabas tu dinero, todo tu pecado era perdonado y ya ibas al cielo. ¡Yujú! Pero ¿qué ocurría? Esa alma luego moría y... Señor, yo he pagado mi cuota para... ¿Qué cuota? ¿Qué cuota? ¿Tú crees en mi Hijo que yo envié para morir por tus pecados? ¿Has aceptado su sangre redentora? ¿Qué? Al infierno. Engañados. Así hay muchas religiones que enseñan, incluso el cristianismo hoy en día, hay iglesias cristianas evangélicas que enseñan que la salvación se pierde. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es el perdón de pecados. ¿Eso cuándo se recibe? Cuando uno entiende que Cristo murió por todos ellos. ¿Y después lo puedes perder? No. Dice la Biblia que una vez que Dios da un regalo, ya no se quita, que es algo seguro para siempre, porque es de Dios. Un regalo humano se puede perder o se puede rechazar, pero un regalo divino nadie puede quitarla. Cristo lo dijo, ¿no? Por ejemplo, San Juan capítulo 10, dice que son las ovejas de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él me las dio y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie puede arrebatar a los salvos de la mano de Cristo. La salvación no se pierde, o se tiene o no se tiene. Pero eso hay que enseñarlo. Y por eso estamos aquí, para enseñar la verdad. Ahora puedes tener dos opciones, creerlo o no creerlo. Es como aquí la palabra, todo lo que hemos aprendido hoy es para enseñar al cristiano de que hay dos aspectos en la vida, hay un mundano y hay un divino, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, aunque vivamos aquí en la tierra. Nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra vida ya tiene que pertenecer a Cristo porque Él murió por nosotros en la cruz. Y ahora yo tengo que vivir por Él y para Él. ¿Entienden, hermanos? Entonces, enseñanzas que no están correctas, hay que decirlo, porque si nos callamos, ¿qué seremos? Cómplices. Somos cómplices. Si tú no dices a alguien que está a punto de morir, sabiendo que a la vuelta de la esquina hay un león que se lo va a comer, tú que se apañe con el león. Tienes que avisarle, cuidado, hay un peligro o no. Pero si tú te callas, ¿qué ocurrirá? Proverbios 24, 12 dice así, ¿no? Salva a los que están en camino de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. Porque si dijeses en tu corazón, ciertamente no lo supimos. Dice, ¿acaso no lo entenderá el que mira por tu alma, el que pesa los corazones? Dios, dice, Él lo entenderá, Él lo sabrá y dará a cada uno según sus obras. Cristiano, ¿sabes mucho? Predica el Evangelio, salva almas, tráelas a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo más importante, para después vivir como Cristo nos enseñó, diferenciando entre lo santo y lo profano, para no vivir de cualquier manera, para que el cristiano verdaderamente sea luz en este mundo lleno de tinieblas y para que sea sal. ¿Saben lo que hace la sal? La sal retarda la putrefacción. Es lo que hace con el jamón serrano que tanto nos gusta, ¿no? Es carne cruda, pero gracias a la sal no se ha podrido. Nosotros somos esa sal para que este mundo tan podrido no esté tan podrido. Sirvamos como ejemplo. Vale, hermanos, vamos a terminar y vamos a orar. Muchas gracias por su tiempo. Señor, que vives y reinas, te damos gracias por tu palabra. Siempre por tu palabra, Señor, la cual nos dio vida y también la cual nos santifica día tras día. Por eso ayúdanos, Señor, a comprobar y a vivir según ella, para que podamos discernir, diferenciar lo correcto y lo incorrecto, lo santo, lo profano, Señor. Que no podemos vivir como vivíamos antes, más ahora que tenemos el conocimiento de la verdad, más ahora que sabemos lo que a ti te gusta, Padre Santo, y lo que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, que vivamos de esta manera, para que seamos ejemplo a aquellas almas preciosas que si no les predicamos el Evangelio, van camino a la muerte. Llegará un tiempo en el que todo se acaba, en que se cierran los ojos, el corazón deja de latir, pero hay una cosa que sigue existiendo y es nuestra alma. Ese alma eterna que tú has puesto en nuestros corazones. Hay dos lugares, solo dos, el cielo eterno y el infierno perpetuo.
Ayuda a que cada alma que ha venido aquí prepare correctamente su corazón, pueda recibir esta palabra de vida, pueda entender el ministerio y el mensaje de la cruz. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias.